tardes. Hoy día me tocó cerrar. Espero que ya no estén tan cansados. Quiero agradecer primero que nada a INEA por habernos invitado y contarles que Global Berry somos una consultora de la región de Los Ríos que trabajamos con pequeños y medianos agricultores en la asesoría y en la producción de frutales, principalmente frutales menores y algunos frutales mayores. El contexto de la presentación es mostrar una pincelada rápida de lo que es el cultivo en el sur de Chile y con algunos costos que son un promedio de las distintas realidades. Como contexto general, comentarles que la frambuesa a nivel mundial produce alrededor de 600.000 toneladas, de las cuales hoy el principal productor es México, que produce 140.000 toneladas, y de las cuales el 90-95% se comercializan como frambuesas frescas, ¿ya? Cuyo mercado es Estados Unidos y Canadá. Por eso los que son más antiguos en el negocio, Chile antes exportaba frambuesas frescas y de repente dejó de hacerlo, y es porque México está cubriendo el espacio que ocupaba Chile habitualmente de exportar frambuesas al mercado norteamericano. Después los grandes actores que siguen a México es Polonia y Serbia. China está entrando fuerte, con bastante producción y también con bastante consumo. Después viene Ucrania y Chile está acá abajo con 25 millones de toneladas. Hace unos 10 años atrás producía bastante más, que lo vamos a ver más adelante. Y lo que es Chile como país tiene alrededor de 6.000 hectáreas y 9.000 agricultores. Quiere decir que cada agricultor en promedio tiene poco más de media hectárea, ¿ya? Que es muy similar a lo que hace o lo que tiene Serbia y Polonia. Como les comentaba anteriormente, México es el primero, sigue Estados Unidos, Serbia, Polonia, China, Ucrania, que es importante, que se ha visto disminuido ahora por el tema de la guerra, por eso una de las causas de que haya aumentado el precio de la frambuesa. Sigue Chile, Reino Unido, Canadá, Bulgaria y otros países. Entre los otros, uno de los importantes es España, pero básicamente mercado fresco para alimentar Europa. Si vemos estos dos gráficos, que son del año actualizado al año 2021, Chile exportaba alrededor de 77 millones de dólares en lo que es frambuesas congeladas principalmente, con un volumen que va a la baja, que está alrededor de 16.000 toneladas y que varía entre 16 y 25.000 anualmente. Pero si se fijan unos par de años atrás, 10 años atrás, Chile producía 50.000 toneladas prácticamente. Entonces, toda esa decadencia de producción ha sido no porque no haya demanda en el mundo, sino que Chile se ha ido quedando atrás y se han metido otros actores como México principalmente, Polonia y Serbia. De la frambuesa que se exporta, va una parte como fruta orgánica, y otro sector que va como fruta convencional, que es la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, para dejar un poco en claro, hoy en día el mercado de los berries, sobre todo, funciona de dos formas. O es un productor orgánico certificado o es un productor convencional. Ya no está la figura del agroecológico, el sustentable, que si bien es una forma de producir que está bien, hoy día el mercado no la reconoce como tal. O sea, usted le va a comprar la fruta o es convencional o si es orgánico, pero tiene que estar certificado. Ya no hay precio, digamos, intermedio. Actualmente, hoy día, la situación de la frambuesa a nivel mundial está con precios históricamente altos, producidos por el aumento de consumo dado un poco por la pandemia del COVID, que requería de alimentos saludables, ricos en vitaminas. También se acrecentó por los problemas logísticos, se empezaron a producir desabastecimientos por el mal funcionamiento de los puertos cerrados,
muchos campos que no se pudieron cosechar en las distintas partes del mundo producto de la pandemia, que hizo que los volúmenes bajaran y con eso aumentar el precio. Polonia bajó un 15%, Serbia un 22%, Estados Unidos un 30% y Canadá. Y eso ha hecho que haya unos precios, digamos, históricos que esperamos se mantengan un tiempo más, que son muy superiores a los que habitualmente estábamos acostumbrados quienes comercializan con la industria. Ya a nivel local los precios igual han tenido un reporte muy, muy importante. Y otro actor que ha venido a complicar las cosas un poco más ha sido la aparición de la plaga de la Drosophila Suzuki, que es una plaga que ya la mayoría se ha capacitado bastante, una plaga que llegó para quedarse, que no hay forma de erradicarla por el momento y hay que aprender a convivir con ella. En la medida que se conoce la plaga y se van tomando medidas, se han podido ver ciertas mejoras. Se dice que en la temporada 2021 INIE llegó a detectar 2.000 larvas por kilo de fruta. La temporada 21-22 bajó a 200 larvas por kilo de fruta, pero eso sigue siendo muy lejos de lo que es la tolerancia, que son 8 larvas por kilo de fruta. Y eso quiere decir que en un kilo de fruta no debiera ir más de un fruto con larva, ya porque un fruto puede tener 8 o 10 larvas, solamente un fruto. Entonces este es un tema que hay que trabajar porque es una barrera muy importante para el comercio formal, así como el comercio local. O sea, una pastelería no puede comprar y no le va a comprar fruta que esté con larva. Los que venden en forma local y ven la Feria de las Pulgas han visto que funan de repente al vendedor, lo publican, me vendió la fruta con larva y todo lo demás. ¿Ya? Chile Alimento tiene una campaña de prevención organizada por ellos como industria y también en convenio con INDAP. Esta imagen, esta es de un agricultor de aquí de Padre Las Casas, la señora Jenny Añiñir, que produce frambuesa santa, y este es de un huerto de la Unión, que es frambuesa Míquer. Viendo lo que es un contexto general y ahora cuando queremos decidir plantar frambuesa tenemos que tener ciertas consideraciones. Lo primero es tener y seleccionar un buen terreno a plantar. Y ese terreno tiene que tener ciertas características, ¿ya? Tiene que ser, primero, tener disponibilidad de agua para riego. Si no tenemos agua para riego, mejor no plantar porque no va a ser viable el cultivo. Ojalá contar dentro de lo posible con un suelo profundo, de buen drenaje, que también puede ser de lomaje suave. Idealmente después de un cereal y que sea con buena fertilidad. El tema de la fertilidad es algo que se puede corregir. Que tenga buen acceso a caminos, electricidad hoy día si tenemos que regar, internet fundamental si hay que emitir guías de despacho hoy día todo es de forma digital, entonces hay que considerarlo también. Y cercano a centros poblados, tanto para la recolección de mano de obra, como para poder también vender en forma local. Y hoy en día se habló en la mañana de lo que es plantas de calidad, técnica de plantación. Hoy en día los huertos modernos tienen ciertas características que han ido incorporándose ya en todos los proyectos y que tiene que ver con cosas como tan importantes como que sea de material genético de alta calidad, idealmente in vitro o de brote etiolado, con sistemas de riego tecnificado por goteo, con fertirriego y en lo posible en zonas donde haya problemas de riego de helada con control de sistema antihelada. Hoy en día ya todos los huertos se plantan prácticamente sobre camellones, se establecen con mulch, malla antimaleza y es importante tener y hacer, digamos, un buen diseño del campo. Ya, sobre todo en proyectos grandes que después se van a cosechar con máquina, tienen que ser considerados los caminos perimetrales, dónde se va a dar vuelta la máquina y dónde va a producirse la recolección de la fruta. Entonces, una vez considerado eso, hay que empezar ya a trabajar.
Muchas veces hay que limpiar los terrenos, hay que destroncar, pasar arado subsolador, rastraje. Una vez preparado el suelo se diseña el huerto, se hace el trazado, se hacen los surcos o en este caso camellones cuando plantamos sobre camellón, se aplica la fertilización, los sistemas de riego y la instalación del mulch. Entonces muchas veces tenemos el terreno y no ha sido cultivado antes, hay que limpiarlo, a veces está con troncos, hay que entrar a usar maquinaria, destroncar, limpiar, uso de retroexcavadora, dejar un terreno limpio para poder posteriormente entrar con maquinaria, idealmente poder subsolar, que es una labor que se usa para profundizar la preparación de suelo, trabajar sobre los 40 centímetros, posteriormente rastrear, mullir muy bien el suelo. Cuando tenemos superficies pequeñas, no contamos acceso a maquinaria, también está la posibilidad de usar tracción animal, que funciona bastante bien en superficies pequeñas, que en la Araucanía es común todavía el uso de caballo en la agricultura, y muchas veces están también lo que es los bueyes, o ahora último que se han incorporado los motocultivadores y mini tractores. Cuando el terreno que tenemos a veces se nos anega por exceso de humedad, hay que considerar hacer labores de drenaje, que pueden ser desde drenajes abiertos o drenajes que van tapados con bolones y después esto queda lleva un drenaje, se rellena con más bolones, se tapa y se queda tapado con tierra. Son drenes subterráneos. O también está la posibilidad en algunos sectores donde tenemos una capa vegetal de alrededor de 1 metro, después tenemos ripio, se puede romper y perforar para que el agua percole, y es un sistema de drenaje que se llama pozo absorbente. Una vez que tenemos ya el campo con los drenajes hechos, nivelados, limpios, se procede al diseño del huerto, y para diseñar el huerto tenemos que tener ciertas consideraciones que son los marcos de plantación. Y aquí sobre todo en la pequeña agricultura se puede ver que muchas veces cometen errores con los marcos de plantación, pensando en optimizar espacio, lo que al final les trae solamente problemas. Siempre hay que respetar ciertas distancias, la distancia entre hileras. Idealmente es tratar nunca bajarse los 3 metros. Ya hay variedad, hay algunos manejos que permiten llegar hasta 2,50, pero ya cuando nos bajamos de eso solo vamos a tener problemas. Y dependiendo de la variedad que vayamos a plantar, de la capacidad de compra de plantas, también va las densidades. Por ejemplo, Meeker y Heritage se pueden plantar desde 33 centímetros hasta 50 centímetros sin problema. Ya al segundo año ya de plantación, el haber puesto la planta o a 33 o a 50 va a darnos lo mismo, porque estas plantas tienden a cubrir todo el camellón. Lo mismo que pasa con las variedades santas. Pero hay otras variedades nuevas hoy día que han llegado en la zona sur, sobre todo en la región de los ríos y los lagos, como la variedad Wakefield, que se planta a 70 centímetros sobre hilera, ¿ya? Que es una planta muy vigorosa y que además tiene la característica de que no emite mucho renuevos laterales, ¿ya? Trabaja básicamente sobre una corona. No da como la Meeker, que se llena de hijuelos hacia los lados, está prácticamente una corona. Después está Cascade y Harvest, que también va a 70 centímetros, y Kokaniki iría a 50 centímetros. Dependiendo de esa distancia, estamos hablando de alrededor de 6.670 plantas a 10.000 por hectárea, si van de 33 a 50, y 4.800 plantas por hectárea cuando hablamos de 70 centímetros sobre línea y 3 metros en hilera. El diseño del huerto, en este caso para la imagen es un huerto de frutilla, pero la idea es ilustrar que hay que considerar los pasillos, los cuarteles de riego, todo lo que es cabeceras para el tránsito de maquinaria, y
cuando son proyectos grandes es importante trabajar el diseño con la empresa que le va a instalar el riego, ¿ya? Porque si no siempre hay problemas después con los largos de las hileras, dónde van a ir las matrices. Entonces una vez que tengamos el huerto en mente, trabajar y diseñarlo conjuntamente con la empresa de riego. Y si pensamos además en cosecha mecanizada, hoy en día hay algunas empresas como Oxbow, que vende máquinas, que ofrece un software de diseño del huerto donde se optimiza el uso eficiente de la máquina cosechadora, ¿ya? Le da el diseño donde se sacaría un mejor rendimiento de la máquina de cosecha. Diseñado el huerto, procedemos a hacer el trazado. Cuando hablamos de superficies pequeñas, de repente hasta 1/4 de hectárea, hacer el camellón en forma manual es una muy buena alternativa, que es un trabajo de buena calidad, se hace en el tiempo que se requiere, porque muchas veces cuando contratamos maquinaria y la superficie es pequeña, el prestador de servicios nos deja para el último. Entonces cuando son superficies chicas, hasta tal vez media hectárea, se puede hacer en forma manual. Cuando ya tenemos acceso a maquinaria o superficies mayores, podemos usar distintos sistemas, como este caso que es un rotovator que se adaptó con una cola y va formando el camellón. Aquí se podría tal vez antes, como está trazado, también aplicar fertilizante, el compost y poderlo mezclar. Este es un aporcador de discos y esa es una pala aporcadora que funciona bastante bien para superficies mayores. Ahí si se fijan va el rotovator avanzando y va formando el camellón. Esta imagen es reciente, tiene 2 días, había llovido el día anterior y ya el suelo estaba sin humedad y el trabajo queda bastante bien. Este es un acamellonamiento de un huerto que se hizo para cosecha mecánica. Si se fijan, están los camellones muy bien trazados, muy derechos, y en este caso el tractor contaba con banderillero satelital y cuadró un terreno de 20 hectáreas donde van a plantar frambuesas Wakefield. Muchas veces cuando los suelos son pobres, yo sugiero poder fertilizar y aplicar cal y fertilizante más que en toda la superficie, directamente en el camellón, para no tener que desembolsar tanto dinero ni tanto fertilizante en el primer año. Ya ahí, al concentrarlo en la zona donde no están las raíces, nos podemos abaratar y asegurar hacer las correcciones necesarias. ¿Y por qué plantar en camellón? Básicamente por esto. Este es un huerto en Los Ríos que estaba sin camellón y cada año que llueve hay zonas que se inundan y la frambuesa es muy sensible a la asfixia de raíces. Si se fijan, ahí hay espacios sin plantas y es porque cada vez que llueve se inunda y en esa zona se murieron las plantas. Entonces, al trabajar con camellón, hacer drenaje de suelo, logramos que esa condición, digamos, no nos afecte tanto. Muy importante la instalación de sistemas de riego. Hoy día, si no contamos con riego, mejor no plantar. Yo tengo la fortuna de trabajar ya 30 años en lo que es frambuesa, y los primeros años, hablemos hacia 92, 93, en la región de Los Ríos, se plantaba sin riego, ¿ya? Sobre todo si era orilla del lago, los sectores de Futrón o Lago Ranco, se plantaba sin riego. Aquí hay unos agricultores de esa zona y pueden decir que no estoy mintiendo, y sacaban buenas producciones, 8 o 10 toneladas en Míquer. Hoy en día, si no se riega, 2.000, 3.000 kilos. Hay distintos sistemas de riego. El más adecuado para la frambuesa es el riego por goteo. Ahí tenemos
una bomba ya para una superficie mayor con un sistema de filtro automático de autolavado. Fuentes de agua, en este caso un acumulador. Esto es en la comuna de Los Sauces. Creo que estaba ahí la propietaria, la vi delante. Ahí está. Este es un acumulador bastante grande, hace casi 1 millón de litros de agua y con ello se llena con aguas lluvias y después le instalaron la posibilidad de poder rellenarlo. Con 1 millón de litros de agua tienen por lo menos la seguridad de poder regar media hectárea de frutilla durante toda la temporada si es que no pudieran rellenarlo. Y este es un acumulador natural en la zona de La Unión que colecta agua lluvia de la carretera. Pero este ya es más grande, junta alrededor de 10 millones de litros de agua. También está la posibilidad de pozos profundos, que hoy en día lo financia el INDAP, la CNR, la CONADI. ¿Perdón? Sí, de hecho ese es un proyecto en Los Ríos, donde está la señora Norma, y ahí está don Claudio, que fue el consultor que hizo el proyecto. Ese fue el primer pozo que se instaló en la región de Los Ríos ya hace 10 años, 15. Allá es muy común que se financie a través de INDAP y sé de aquí, sobre todo en Gorbea Freire, que hay varios proyectos ya de INDAP CONADI que se están financiando por la ley de riego entre los convenios que hay de INDAP, CNR y CONADI. Así que hoy día es una realidad. No sé si pueden perforar en todas las zonas, pero de hecho la semana pasada visitamos a un agricultor que tenía problemas con la bomba y era un riego comunitario en Gorbea, que era por una comunidad que tiene cerezo y era un pozo profundo con subsidio. Así que eso ya está funcionando. Bueno, la instalación de la malla antimaleza o grow cover. Ese es un huerto tamaño INDAP, de esos que financió el Plan Impulso Araucanía, 1/4 hectárea, instalación manual. También está la posibilidad de la máquina acolchadora, pero ya es para superficies mayores. Hecho el camellón e instalada la malla, hay que proceder a marcar. En este caso, para Míquer o para las mismas Santas, se hizo un diseño de un marcador rectangular que tiene un orificio o deja un orificio de 10 por 20 tipo ladrillo y lleva una guía que lo va marcando para que queden de centro a centro a 33 centímetros. Tiene la posibilidad de que pasado un tiempo, si la planta le exige mucho, también podrían cortarlo y dejarlo dividido en dos la malla. Hay otras personas que prefieren y plantan con doble malla de 70 centímetros y en este caso es una malla de 1,40 m que se perforó, pero ya lleva 3 temporadas y va bastante bien. Cuando es variedades como la Wakefield, el orificio es redondo, circular, y hoy en día algunas empresas ya la están vendiendo con la malla que viene con la perforación hecha. Ahí se fijan que está muy bien marcado el camellón. Y antes, un detalle importante sí es probar el riego antes, ¿ya? Estar seguro que está funcionando bien y para posteriormente poder instalar la malla. Y mientras se hace la quemadura se deja la manguera a un costado para no quemarla. Muy importante es la calidad de las plantas. En este caso son plantas que vienen de Agromillora. Estamos haciendo publicidad. Así que el origen de la planta es muy importante para el éxito del cultivo. Ahí también esa es de Agromillora y estas son plantas de un brote tiolado que hace un vivero en La Unión. La forma de la planta en sí es muy similar, pero el potencial después puede que sea distinto en terreno. Ahí se está plantando, ya la planta tal vez un poquito grande. Lo ideal para que la planta se estrese menos al momento de plantar es que sea una planta no tan crecida,
pero a veces la planta llega al campo y el agricultor no está listo, la tiene que esperar. Y pasa que se les crece y se les detiola un poco. Ese es un huerto que está plantado con la variedad Wakefield, está en forma circular. Esas plantas tienen alrededor de 40 días post plantación, ya plantación de verano que se plantó en el mes de diciembre. Y ahí hay una vista del huerto que está en construcción todavía, están adecuando los postes, en este caso van postes a 8 metros. Este es un huerto que está diseñado para ser cosechado en forma mecánica. Se fijan, las plantas están a 70 centímetros, postes a 8 centímetros, un alambre superior donde va a ir amarrada la caña y va a llevar 2 alambres que se van a ir moviendo entre 40 hasta 1,40 centímetros. Esto se está viendo, como les decía, mucho en la zona sur. Delante Bernardo mostraba una estadística, hasta hace un par de años en los ríos teníamos alrededor de 240 hectáreas de frambuesa, de las cuales el 95% era Meeker, ¿ya? Hoy día tenemos prácticamente el doble y la mitad es Wakefield y la otra mitad es Meeker, ¿ya? Estos son una variedad que tiene royalty, que no es barata. Una planta tiene un valor alrededor de 1.200 pesos, pero a contar del segundo año de producción, el agricultor debe pagar, coseche o no coseche, $4.800 por hectárea, ¿ya? Pero es una variedad que tiene potencial de producir 20 toneladas por hectárea. De hecho, hay huertos que ya tienen 4 años y efectivamente dan esa producción y se cosecha enteramente a máquina, ¿ya? Y con buenos rendimientos de congelado. Aquí hay un resumen de unas cartas que entregábamos a los agricultores de INDAP, que es para ilustrar un poco cuáles son las labores de un huerto de frambuesa. Lo ideal para plantar es entre octubre y noviembre con plantas de vivero. Tenemos que tener la capacidad de riego, dependiendo de la zona, desde septiembre hasta abril. Vamos a cosechar dependiendo si es una variedad remontante o no remontante. Si es una Meeker, por ejemplo, vamos a cosechar de diciembre y enero. Y si es una Heritage, una Santa, una Kokanee, vamos a poder cosechar desde diciembre hasta mayo, ¿ya? Siempre es importante las variedades remontantes, hacer una poda de verano que es en febrero, donde se elimina la caña que produjo y se hace un raleo de renuevos que no alcanzan el tamaño. Posteriormente, la poda de invierno se hace en los meses de junio-julio. En las variedades remontantes, junio-julio, una vez que ya ojalá hayan botado la hoja. Y en las no remontantes, como la Meeker, podemos partir podando ya en marzo. Lo ideal es entre marzo y mayo tener la poda hecha y para poder amarrar entre mayo y junio, ¿ya? Desinfecciones de huerto hay que hacer durante prácticamente toda la temporada. Lo mismo que la mantención de los sistemas de riego, hay que verlo en agosto, septiembre, antes de empezar a regar, no llegar a esta etapa y darse cuenta que el equipo no funciona. Y monitoreo de plagas y enfermedades durante todo el año. Este es un huerto de frambuesas Meeker que se plantó, que aquí al momento de la foto tenía 8 meses de plantado. Está en el Padre Las Casas y este era un paño chico y aquí está plantado en densidad de 2,5 metros en trilera. Esto ya está hecha la poda de invierno, está a punto de hacer la instalación del sistema de conducción. Entonces, ¿qué labores tenemos que hacer cuando tenemos un huerto de frambuesa? Una de las labores más importantes es la poda. ¿Y qué se hace en la poda? Es eliminar las cañas viejas, las cañas débiles y mal ubicadas.
Y ahí hay algunos rangos de cañas que hay que dejar. Cuando es míquer se habla de 15 a 20 cañas por metro. Hoy en día que llegan ya plantas de mejor calidad, inclusive se está bajando entre 12 y 15 cañas por metro. Para el caso de las Heritage de la Santa, entre 12 a 15 cañas por metro lineal. Las míquer, como veíamos, podar de mayo a junio, y la Heritage de la Santa en julio a agosto, una vez que ya hayan botado la hoja, y recordar la poda de verano que se debe hacer entre las variedades remontantes. Sobre todo que además de ser una práctica que ayuda a que la producción de marzo sea de mejor calidad, nos ayuda hoy en día a prevenir que los ataques también de Drosophila Suzuki. Ahí podemos ver una poda de frambuesa míquer que está plantada sobre camellón, sistema antiguo sin mulch. Poda realizada por 2 mujeres. Son muy buenas trabajadoras. Se elimina toda la caña vieja y se deja solamente los renuevos que crecieron durante la temporada. Esa es otra poda de frambuesa Heritage en el sur. Es una poda media caña que se hace cuando el huerto está un poco viejo y se empieza a debilitar. En vez de podarlo a ras de piso, se les deja unos 20 centímetros de caña para que cuando brote, digamos, parta con un poquito más de pulmones y no le cueste tanto. Y este es un caso de poda rasante de frambuesa Heritage. Allá en la zona nuestra, generalmente la cosecha de diciembre es complicada porque es una fruta de bien baja calidad. Aunque se maneje bien, se fertilice bien, no responde la caña, no da buena fruta, y además que tiene la competencia en diciembre, enero de la míquer, y la gente prefiere cosechar frambuesa míquer o arándano en vez de cosechar la Heritage, que es de baja calibre y además una caña que tiene mucha espina. Entonces, muchos optan, los pocos que tienen Heritage, de poda rasante y cosecha solamente los meses de febrero-marzo. Posterior a la poda hay que hacer el amarre de caña, que se hace entre julio y agosto para las variedades Miquel, Wakefield y Santas. Y en el caso de las Santas también se ha visto que se requiere amarre de renuevo en primavera-verano, porque como cargan mucho, tienden a caerse los brotes, entonces es necesario fijarlos al alambre. Hay básicamente 2 tipos de amarra, que es la amarra curva y la amarra recta. ¿Y por qué se amarran en el caso de las míquer, que son cañas grandes, o la Wakefield? Es dejar a una altura de 1,40 m, 1,60 m, que facilite la cosecha y además permita romper la dominancia apical. Entonces, si no hacemos amarra en esas variedades, la brotación es muy desuniforme. Importante que antes de realizar la amarra se debe revisar y tensar el sistema de conducción. Aquí tenemos 2 sistemas de amarres con la máquina viñatera, que es una amarra curva en frambuesa míquer, y hoy en día eso dejó de hacerse ya. Prácticamente se amarra hoy en día trenzando las cañas una con otra, porque lo anterior tenía varias desventajas. Primero, usa un plástico que, si bien hoy día es biodegradable, tiene un costo extra. La máquina también tiene un costo que no es menor y ocupa corchetes, ¿ya? Entonces tiene un costo asociado y un rendimiento que no es superior a un buen amarrador que una vez que adquiere la habilidad tiene gran rendimiento. Esa pareja se amarra más o menos 500, 600 metros diarios. O sea, una hectárea de frambuesa se la amarra en 5 días. Entonces no está ocupando ningún elemento extraño al huerto, solamente está curvando y juntando una caña, trenzándola una con otra.
Ahí está la vista del huerto. Es un huerto en La Unión, en el sector de Choroico. Está plantado sobre camellón, sin mulch, por el sistema antiguo, con la línea gotero colgada y ya hecha la faena de poda y amarre. Este es un huerto de la señora Jenny Añiñir, del año 2021 en la foto, un huerto Padre Las Casas, un agricultor INDAP, que trabaja muy bien ella con su esposo. Se fijan, un huerto muy ordenado, le hicieron camellones. Ustedes la vez que visiten el campo lo van a encontrar siempre muy bien trabajado. Ella partió con media hectárea, con un cuarto hectárea de míquer, después plantó variedades santas y hoy en día tiene más de 2 hectáreas y cosecha su producción solamente en pote, mercado local, y llega hasta Chiloé con su producción. Y obtiene muy buenos precios, o sea, alrededor de cerca de 4.000 pesos por kilo promedio. Este es un huerto en Los Sauces, tiene al momento de la foto 8 meses de plantación, variedad Santa Catalina, y la primera se plantó en octubre y la primera cosecha, febrero-marzo, tuvo un rendimiento de alrededor de 3 toneladas por hectárea. Ese suelo de Los Sauces es un suelo bastante pesado, después ha tenido problemas de Phytophthora la variedad ahí, y esa ha sido una complicación. Y la otra complicación que ha tenido es que ahí hace mucho calor, hay mucha radiación, y ha sufrido en el verano con la fruta que se ha quemado. Y ese vendría siendo un defecto de la variedad para tenerla ahí al aire libre. Porque dado que hay productores que también tienen en el mismo campo Heritage, la Heritage ha tolerado bastante bien el daño por sol. Esto es en Payaco, en la región de Los Ríos, y tenemos una amarra curva de míquer y una amarra recta, o digamos una conducción recta de Heritage, porque esta no está amarrada, está conducida sobre el camellón y entre los alambres. Y en este caso una agricultora que es una abuelita, que ella trabaja toda la semana en la feria, entonces para ella sí era negocio cosechar y llevar su fruta en verano, por eso le dejó las 2 flores a la Heritage. Y esta es una foto que se ve más desordenada y es una amarra curva de un huerto ya industrial de frambuesa Wakefield, que tiene varias características. Se fija, aquí tiene un polín que es de pellín, que es un estacón, en realidad no un polín, y tiene estacones de fierro galvanizado. Y tiene malla antimaleza entre sobre hilera, ¿ya? Y esa le voy a explicar por qué. No es que el agricultor tenga tanta plata, sino que además es un huerto que está certificado orgánico, ¿ya? Entonces aquí no podría tener polines que sean impregnados porque no pasaría la certificación. Y para evitarse el tema de la maleza, él decidió invertir el primer año y cubre toda la superficie con malla. Se fija, aquí está con plantas a 70 centímetros, con orificio circular. Para mi gusto dejó muchas cañas. Esa amarra tampoco la hubiera hecho yo, pero hoy en día es una variedad que está entrando. Este es el sistema americano, que ya lo hacen un poco rápido, porque en Estados Unidos la mano de obra es muy cara. Yo creo que acá, conforme se conozca la variedad, se va a ir mejorando. Y este es un paño de 25 hectáreas que entra en producción esta temporada. Esta foto es de antes de ayer igual. Algunos trabajos que hay que hacer: el desbrote en primavera, cuando no tenemos mulch, control de maleza. Me están apurando, así que me voy a ir más rápido. Siempre con elementos de protección, guantes, mascarilla, antiparra. Y ahora un poco de costo. Cuando decidimos plantar frambuesa, ¿en qué tenemos que pensar? Ya, idealmente, plantas de brote etiolado. Aquí vamos a trabajar con 10.000 plantas por hectárea, 4.75 al precio. En realidad es 4.50 más flete y otros gastos asociados a traer las plantas. Llegamos a 4.75. Malla antimaleza, 9 rollos entran por hectárea.
El rollo cuesta 210.000 pesos más IVA. Un sistema de riego por goteo, 3,5 millones. 66 polines cabezales de 4.034, estos son todos valores más IVA. Los pinos, polines centrales, los alambres para berry, cruceta madera. Tenemos materiales casi 12 millones de pesos más IVA. Mano de obra para plantar, la habilitación de terreno, postación, control de malezas, todo lo que se hace el primer año, 1.100.000 por hectárea. Una fertilización tipo, están aquí, depende de cada campo, pero si supongamos que aquí no hay análisis de suelo, un suelo tipo de acá del sur, que hay que considerar cal, idealmente compost, si estamos acá en la Araucanía, tenemos un costo de 987.000 pesos. Algunos pesticidas que hay que considerar, labores de maquinaria, energía eléctrica para riego, arriendo del terreno, hay que asignarle un valor, flete y otras cosas, costo total. Si queremos plantar Micro o Heritage, hay que pensar en que debemos tener 17, casi 18 millones de pesos por hectárea. Y un resumen de costos, el 67% se lo lleva a los materiales, después va 6% a la mano de obra, un 5% a los fertilizantes. Aquí esperamos que bajen un poquito más, han ido bajando, los pesticidas se mantienen caros, la maquinaria subió y no ha bajado por el tema del combustible, y otros costos asociados un 3%, y el IVA de los insumos un 15%. Cuando hablamos de variedades patentadas, en este caso se hizo la simulación pensando en que sería una Cascade Harvest, que va a 70 centímetros, son 670 plantas. Cada planta cuesta 1.148 pesos más un royalty, que es de 0,25. Aquí no está el dato, pero el dólar lo calculamos a 8,20. Entonces tenemos que pagar la planta más 205 pesos por el royalty. Ya ese es valor real, son unas plantas que compramos nosotros para evaluarla en Payaco, y esos son los valores que nos costó. Entonces subimos a 16 millones, los otros costos se mantienen y pasamos de los casi 18 millones a 22 millones, ¿ya? Por efecto de genética y de royalty. Entonces aquí, como tenemos un royalty, subimos sobre un 71% de los costos totales. Este es un costo de mantención estándar, ¿ya? Que está más o menos alrededor del año 2 o 3 en adelante. Donde en materiales, 250.000 pesos, siempre hay que cambiar algunos polines, que reparar la línea de riego, que cruceta, 250.000 al año. Gastamos alrededor de 1.200.000 en mano de obra, considerando una administración, las podas, las amarras y la aplicación de pesticidas. Una fertilización tipo igual, de alrededor de 1.200.000. 600.000 pesos en pesticidas. Aquí incluimos, sobre todo para el control de la drosófila, un producto que es el bifentrin, que es convencional, y estos Quillajo y Nemex, que son productos ya más de corte natural. Incluimos algunas horas de fumigación con dron y mantenemos el arriendo del año, la energía eléctrica que sube un poquito y los fletes. O sea, que nos gastamos 3.800.000 al año en mantener una hectárea en buenas condiciones con todos los manejos. Y esos costos se componen en un 6% materiales, 31% de mano de obra, 31% fertilizantes. Aquí hay un dato que no corresponde. Un 5% en maquinaria y otros costos, ¿ya? 3.800.000 por hectárea. Un flujo de caja que es también promedio, considerando una cosecha manual y una variedad tradicional. Partimos con casi los 18 millones de inversión el año cero.
al año 1 con la mantención que veíamos recién de 3.800.000. Al año 2 ya tenemos ingreso, tenemos estimado el kilo de cosecha en 850, es cosecha manual. Delante hablaban de 4.50 más o menos que cuesta la máquina. Cosecha manual hoy en día un kilo no cuesta menos que 850 pesos el kilo. Dado esto, vemos que al tercer año ya estaría recuperada la inversión y estaríamos ganando plata, digamos, a nivel de margen bruto, pero la inversión total general se recupera al cuarto año, ¿ya? Y a contar del quinto en adelante ya tenemos pagada toda la inversión y generando utilidades ya para que pueden ser muy, muy buenas, dependiendo de unos factores que vamos a ver adelante, que están relacionados con dos variables, que es la producción por hectárea más el precio de venta. Ya aquí el precio lo estimamos en 2.000 pesos con un reajuste anual de un 5%, y estos años, si bien ha estado un poco más alto que eso, hay años donde era bastante más inferior. Si hablamos de una flujo de caja para una variable licenciada, siguiendo el ejemplo anterior, que sería Cascade Harvest, las producciones aquí ya son mayores, podemos optar a 10, 14 toneladas, 15 toneladas, supuestamente tiene potencial para 18, 19.000 kilos, pero quisimos ser más conservadores y llegar a las 15 toneladas, y con un precio de venta un poco menor que el caso anterior, dado que generalmente las últimas 2 o 3 cosechas a máquina de la temporada van destinadas a jugo, ¿ya? Porque la calidad de la fruta se deteriora bastante. Entonces, al tercer año ya podríamos, al cuarto año ya recuperar toda la inversión y estar generando utilidades. Si simulamos algunos ingresos, que es la cuenta más rápida que hacen los agricultores acá hoy día la realidad nacional es más o menos esta, ¿ya? Si vemos la cantidad de hectáreas que hay plantadas y el rendimiento promedio no sobrepasa los 4.500 kilos por hectárea, con un costo de producción de 863 pesos por kilo, que está dado por la 3.800.000 la mantención dividido por los kilos, y un costo adicional de cosecha de 8.50, llegamos a que cada kilo nos cuesta producir 1.713 pesos. Cuando se vende a 2.400, que fue el precio que pagó la industria este año por la Miker, estamos hablando de una utilidad de 687 pesos por kilo. Ahí funciona súper bien el negocio, aunque los rendimientos sean bajos. Pero cuando ya bajamos a 1.500 el precio por kilo, vemos que con 4.500 kilos estamos perdiendo plata. Entonces, es muy sensible el negocio de la frambuesa a la producción por hectárea y al precio de venta, ¿ya? Porque estos costos de producción son fijos. Si fertilizamos, podamos y nos cayó un helado, cualquier cosa, el gasto ya está hecho. Entonces, de 10.000 kilos, 5.000, ese costo ya está. El que es variable es el de cosecha, pero está estimado por kilo. Y así podemos ir viendo que con producciones que debiéramos esperar no menos de 8 o 10 toneladas, haciendo las cosas bien, con plantas de buena calidad, con sistemas de riego, y cuando nos toque años de venta como el que tuvimos de 2.400, debiéramos pensar en tener un margen de al menos 1.000 pesos por kilo. Y cuando hablamos de ejemplos como el que les contaba delante, donde vendía en casi 4.000 pesos el kilo, esto se mejora por 2. ¿Ya? Pero si somos también conservadores y hablamos de precio de 1.500, ya se nos convierte en un negocio más normal, que si bien todavía es mejor que tener trigo, cualquier cereal, se nos estrecha un poco. Y cuando hablamos de o simulamos un ingreso con un precio de venta de 1.500 y además estamos pagando el royalty. ¿Y cuánto es el royalty?
nos termina dando que por hectárea pagamos $0,5 por metro, según lo que las plantas que compramos de Cascade Harvest, considerando $1 a 8.20, este es el royalty que tenemos que pagar anualmente a contar del año 3 por hectárea. O sea, tenemos los costos de producción, los costos de cosecha, más agregarle 228 pesos por kilo en royalty en caso de sacar 6 toneladas por hectárea. Si vendemos a 1.500 el kilo, estamos perdiendo plata. Si subimos a 8.000 kilos, todavía estamos perdiendo plata a 1.500 pesos. Ya con 10 toneladas tenemos una rentabilidad razonable y con 12.000 ya estamos con 2,5 millones por hectárea. Ahora hay que considerar que estas variedades deberán producir bastante más, pero una cosa es que produzcan y la otra es que ustedes puedan cosecharla. Ya muchos casos de baja producción está dado porque no son capaces de cosechar toda la fruta. Y cuando ya le ponemos números bonitos, como los precios de venta que tuvimos este año, a 2.400, aunque paguemos el royalty, ya con 4.500 kilos por hectárea ya estamos ganando plata. Entonces, la frambuesa, si bien es un negocio bien interesante, depende de esas dos variables. Hay una que podemos manejar de mayor forma nosotros, que es tratar de hacer las cosas bien para producir lo mejor posible. Ahora, el precio, lamentablemente, por ser un commodity, depende de los vaivenes del mercado y sobre todo lo que dicta el mercado internacional. Como comentario final para cerrar, esperando haber sido lo suficientemente claro, decirles que la frambuesa sigue con alta demanda y aumento de consumo a nivel mundial. El mercado está cada vez más exigente, ya está pidiendo certificaciones como Global Gap, BPA y otras especiales. Hay unas de comercio justo también que son específicamente para Miquel. Están poniendo mucho ojo en la drosófila. Las plantas cada vez se van a poner más estrictas con el control de calidad a la recepción, porque como veíamos la tolerancia de 8 larvas por kilo es prácticamente una fruta contaminada. A nivel nacional se están desarrollando proyectos de gran volumen. En la región de los ríos y los lagos, en el último año deben haberse plantado alrededor de 150 hectáreas y hay alrededor de 500 hectáreas más en proyección. Y no es para asustar al pequeño agricultor, pero considerando que son variedades de alta productividad, donde hay capitales de inversión importantes, va a haber a corto plazo una competencia no menor. Ya no van a estar solos como ha sido la tónica de los últimos 20 años, donde el productor no tiene más de media hectárea en promedio. Hoy día van a competir con empresarios y van a tener que empezar a hacer mejor sus cosas y empezar a cumplir con las normas de calidad. Sobre todo este año y todos los años han habido muchos problemas con los pesticidas. Mucha gente tiene la drosófila, tiene el burrito y le pide al vecino el producto que usó en los arándanos o en las papas. Inclusive me ha tocado ver que algunos utilizan productos veterinarios para controlar plagas como el pilme. Y eso que produce que las plantas después, cuando le hacen los análisis de multiresiduos, le rechacen la fruta. Entonces hoy día hay empresas grandes como Gran Chile, que es una empresa muy grande de jugo, y que para hacer un contenedor de jugo necesita comprar 150 toneladas de pulpa. Y al concentrar el jugo también concentra pesticidas. Y esta temporada tenían varios contenedores parados por pesticidas no permitidos. Y terminan vendiéndolo a la mitad del precio o bajo los costos muchas veces. Es por eso que algunas empresas han decidido empezar a plantar y a tener su propio abastecimiento. La tendencia de los proyectos agrícolas hoy día en frambuesa está orientada a la cosecha mecanizada. En el caso de la cooperativa que están ahí, podría ser una alternativa de huertos comunitarios. Muchas veces no es necesario comprar la máquina. Hoy día las máquinas se las negocian con
con suficiente tiempo las pueden arrendar. Cuesta casi $1.000.000 diarios tener una máquina en el campo, y una máquina cosecha más o menos 3 hectáreas en el día, ¿ya? Así que tienen que tener huertos de 10 a 12 hectáreas para poder justificar el arriendo de una máquina. Y va a seguir siendo una alternativa para la agricultura familiar en la medida que se ajusten a las exigencias del mercado, y en venta local sigue siendo una alternativa muy interesante para el pequeño agricultor porque es un consumidor de menos exigencia y muy buen pagador. De las 25.000 toneladas que produce Chile, más o menos 4.000 quedan en el mercado interno. Así que todavía va a ser una muy buena alternativa. Eso es lo que yo quería contarles hoy día. Espero no haberlo aburrido y haber sido lo suficientemente claro. Muchas gracias.